Ahora sí, teoría formal de lo que es volumetría por precipitación, ¿sí? Entonces, ya saben que a mí me encanta hablar de las palabras. Entonces, empecemos por el título. Si estamos hablando de volumetrías, ¿de qué clase de análisis estamos hablando? ¿Qué vamos a medir? Volúmenes, exactamente, ¿sí? Las volumetrías son titulaciones donde lo que vamos a buscar medir son volúmenes de un titulante y a partir de conocer volúmenes de titulante y concentraciones de titulante, a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a poder conocer? ¿Sí? ¿Qué cosas podemos conocer sabiendo el volumen y la concentración de un titulante? Ok, equivalentes del titulante. Bien, pero ¿para qué hago eso? ¿Qué es lo que quiero determinar? ¿Quiero determinar los equivalentes del titulante? Quiero determinar cantidades de analito, ¿sí? El objetivo de una volumetría, como tal, no es conocer más información sobre el titulante, más allá de que la puedo calcular, porque la puedo calcular, sino que a partir de conocer el volumen del titulante y la concentración del titulante, voy a poder conocer datos del analito. ¿Por qué digo datos del analito? Porque en función del problema, de la situación problemática que yo esté enfrentando, voy a poder conocer la concentración, voy a poder conocer la pureza de un sólido. Existe una gama de situaciones que se pueden dar y esa gama de situaciones me va a decir si lo que estoy determinando está bien determinado o no. ¿Sí? Bien. Eso es como cosa general. Todas las volumetrías apuntan a lo mismo. Es a partir de conocer datos del titulante, sacar datos del analista. ¿Sí? Ahora, el hecho de que me diga por precipitación me está hablando de otra cosa. Me está diciendo que el método que yo voy a aplicar requiere una reacción donde va a haber una precipitación, ¿sí? El hecho de que me digan volumetrías por precipitación, lo que me están diciendo es que va a haber una precipitación. Dependiendo qué método yo esté aplicando, la precipitación puede ser al principio, puede ser durante el método, puede ser al final, ¿sí? Pero va a haber una precipitación. Y por lo tanto, si va a haber una precipitación,
va a haber la aparición de un sólido. Los métodos de volumetrías por precipitación aprovechan características que tienen los precipitados para poder dar lugar a una buena detección del punto final. ¿Sí? Vamos a estudiar 3 métodos, y estos 3 métodos tienen 3 componentes bien separados de cómo detectamos el punto final de una titulación. ¿Hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? ¿Algo que les suene raro? ¿Algo que no sea, que no coincida con lo que estamos viendo en TP? ¿Venimos bien? Bien. Bien. El detalle, ¿existe una única reacción de precipitación posible? ¿Cuántas reacciones de precipitación ustedes estudiaron? Por ejemplo, en Quali. ¿Cuántas estudiaron? Demasiadas. Esa respuesta me encantó. Demasiadas. Hay infinidad de reacciones de precipitación. El tema es, la reacción que vayamos a utilizar tiene que cumplir con todas las condiciones cuantitativas que estudiamos al principio de la materia. ¿Se acuerdan? Tiene que ser irreversible en materia de lo posible. Tenemos que estar hablando de una reacción rápida, tenemos que estar hablando de una reacción cuantificable. Ya sabemos que si hay un precipitado, va a haber un equilibrio. Entonces, el tema de la irreversibilidad se torna polémico. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, en primer lugar, las reacciones que se van a poder usar para volumetrías por precipitación son bastante limitadas, ¿sí? Si bien en TP Quali hemos estudiado 5 millones de reacciones de precipitación, muy pocas se pueden usar como método analítico volumétrico. Fundamentalmente, nosotros vamos a centrar nuestro estudio en 3 métodos que se engloban bajo el título de argentimetrías. ¿Sí? Bien, ¿el argenti de dónde viene? De la plata. ¿Sí? Y metría refiere a medir. Vamos a usar el catión plata, va a ser un reactivo central de estos 3 métodos. ¿Sí? Y en particular, vamos a estudiar los 3 métodos en su consecución histórica. Las argentimetrías son 3. Son 3 las que vamos a estudiar. Formalmente hay 5, ¿sí? Y se pueden dividir entre aquellos métodos que no usan indicador y los métodos que sí usan indicador. Nosotros vamos, los métodos sin indicador, hay 2. Uno que es el método de Gay-Lussac, y otro que se llama punto de clarificación. Estos 2 métodos, si bien
a nivel histórico son muy importantes porque gracias a estos métodos, que son más o menos de 1830, se pudieron calcular masas molares de muchos haluros, de la plata en sí misma. Se usó el método de Gay-Lussac para determinar su masa molar, su masa atómica. Estos métodos son extremadamente laboriosos, son bastante difíciles de llevar a cabo, muy largos, y no tienen sentido cuando podemos usar métodos que sí tienen indicador del punto final. Esencialmente, ambos métodos trabajaban con la propiedad de que el cloruro, yoduro o bromuro de plata pueden formar precipitados coloidales, ¿sí? O sea, precipitados que no caen como un bodoque hacia el fondo, sino que quedan formando una turbidez, ¿sí? Sobre ese hecho es que se centraban estos métodos. Pero nosotros, nuestro estudio, lo vamos a centrar en 3 métodos que son con indicador. Y estos métodos van a ser el método de Moore, el método de Volhard o Charpentier-Volhard, en función de las modificaciones que se le han hecho a nivel histórico, y el método de Fajas. Los 5 métodos tienen a la plata como reactivo fundamental, ¿sí? Los métodos con indicador, además de tener a la plata, van a tener otra clase de reactivos que sean los que me dan la señal de cuál es el punto final, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Moore, ¿está bien? Bueno, el método de Moore fue publicado en el año 1856 y se sigue usando al día de hoy. Este método es una titulación directa, ¿sí? Es una titulación directa y el titulante es el nitrato de plata, ¿sí? Nitrato de plata en solución acuosa. En tanto que aquí el indicador del punto final es el cromato de potasio, ¿sí? El fundamento teórico del método de Moore, si yo le tengo que poner un título al fundamento teórico, voy a decir que está basado en una precipitación fraccionada. Bien, ¿qué era la precipitación fraccionada? Lo estuvimos conversando bastante. Una precipitación fraccionada es una precipitación diferencial, ¿sí?
Hablar de una precipitación fraccionada, esencialmente, es precipito uno y luego el otro, ¿sí? Controlando las condiciones, exactamente. ¿Sí? Una precipitación fraccionada es, si yo tengo dos cosas, yo tengo la cosa 1 y la cosa 2 en mi sistema, lo que yo quiero es que en primer lugar precipite el 1 y en segundo lugar precipite el segundo componente. Esto lo logro controlando las condiciones, ¿sí? Entonces, empecemos a trabajar preguntándonos qué clase de condiciones necesitamos, ¿sí? Hay una clave fundamental para esta clase de precipitaciones fraccionadas, pensándolo que estamos en cuanti. En el instante previo a que empiece a precipitar 2, ¿cómo tiene que estar 1? ¿Parte en solución, parte precipitado o todo precipitado? Todo precipitado, exactamente. Porque para poder cuantificar, lo que necesitamos es que antes que precipite el segundo componente, precipite todo el primero, ¿sí? Entonces, el segundo componente, considerando esta descripción que estamos teniendo acá, ¿quién va a ser el que va a precipitar segundo? El más soluble, bien, el que tenga mayor solubilidad. Entonces, ¿qué me va a estar indicando la segunda precipitación a nivel cuantitativo? Que hay exceso de titulante, bien. ¿Y quién me va a indicar que hay exceso de titulante? Me va a indicar que ya precipitó completamente el 1. Bien, ¿y quién lo indica? El cromato, el indicador, ¿sí? La idea de poder aplicar la precipitación fraccionada a problemas cuantitativos es que lo que yo quiero es que precipite 1 completamente, o sea, que precipite todo el analito para que luego precipite el indicador, ¿sí? Piensen que es una titulación directa. Entonces, lo primero que voy a ver, desde el punto de vista de una titulación directa, si lo primero que veo es el indicador no me sirve. El indicador, ¿qué me va a estar marcando? El final de la titulación. Entonces, el indicador siempre tiene que ser lo último que yo vea, ¿sí? Entonces, la clave para poder usar la precipitación fraccionada es que precipitó completamente mi analito y luego precipitó el indicador, ¿sí? Entonces,
empecemos a pensar. Usualmente las argentimetrías se utilizan para aluros, ¿sí? Entonces, yo tengo el nitrato de plata. ¿El nitrato de plata se disocia en agua? Sí, se disocia completamente. Muy bien. Yo tengo plata. Bien. Y por el otro lado, ¿sí? Este va a ser mi titulante. Por el otro lado voy a tener el analito. Supongamos que el analito es cloruro de sodio. Cloruro de sodio también se disocia completamente en agua. Bien. Y dibujemos, ¿sí? Dibujemos. Si yo estoy hablando de una volumetría, estoy hablando que voy a tener una bureta, y voy a tener un Erlenmeyer, ¿no? El nitrato de plata, ¿dónde va a estar? Es una titulación directa. Nitrato de plata va a estar acá. La bureta, acá va a estar el titulante, que es el nitrato de plata, en solución acuosa. Bien, el analito, ¿dónde va a estar? En el Erlenmeyer. Si en un lugar está el titulante, en el otro tiene que estar el analito, ¿sí? Entonces acá voy a tener el analito, que en este caso dijimos que era cloruro de sodio. Bien, ¿el indicador dónde va a estar? En el Erlenmeyer. Excelente. El indicador es cromato de potasio. Bien, entonces empecemos a pensar qué es lo que va a pasar, ¿sí? Yo, dentro del Erlenmeyer, y lo voy a hacer más grande, dentro del Erlenmeyer tengo cationes sodio, aniones cloruro, potasios y cromatos. ¿Sí? Tengo todo eso. Y yo le voy a estar incorporando plata y nitratos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ocurra esto? Los iones van a permanecer inalterados, se va a formar el cloruro de plata. Cuando ocurra esto, se forma cloruro de plata. Sólido. Color blanco. Bien. ¿Qué pasa cuando se me acaban los cloruros y yo sigo metiendo plata?
pensémoslo bien. El cloruro de plata deja de precipitar, sigo metiendo plata. Bien, pensémoslo en estos términos, ¿sí? Cuando ya no tengo más analito y el indicador es el correcto, el indicador tiene que levantar la mano y decir, hola, terminó la titulación, ¿sí? ¿Y quién es el indicador? El cromato de potasio. ¿A los potasios les pasa algo en solución? No, quedan en solución. Bien, entonces evidentemente en esto algo tienen que ver los cromatos, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque si no es uno es el otro. O sea, no hay que darle demasiado enrosque a esto. Si no es uno, tiene que ser el otro. Bien, entonces, me gasté todos los cloruros. Cuando no tengo más cloruros y agrego plata, ¿qué ocurre entonces? Se me forma el cromato de plata. ¿Sí? Bien. El color es, no les jodo, el color es más o menos este. El color no de la parte más clarita, sino la parte más rojiza de naranjo. Es este. Ese es el color. El gato, ay, me están haciendo mimos. ¿Sí? Este es el color del punto final de el cromato de plata. Y es un chuchi. Es un chuchi y además me vino bárbaro para poder mostrarles el color del cromato de plata. Bien, algo súper importante, ¿sí? Que no tienen que perder de vista y que por eso estoy yendo despacito, porque me interesa esto. Si yo en el medio, adentro del Erlenmeyer, tengo un indicador, cuando se me termine el analito, independientemente de qué analito sea, no me importa, el indicador tiene que saltar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que guardarnos siempre. Eso es teoría de volumetrías. Que cuando yo no tengo más analito, el indicador tiene que decir, hola, acá estoy. ¿Sí? En este caso, el indicador dice, hola, acá estoy. Precipité de color rojo ladrillo o naranja o rojo naranja o anaranjado o como le quieran decir en la bibliografía. ¿Sí? Pero lo que tienen que acordarse siempre, fundamental, es, se me termina el analito y el indicador dice, hola, ¿qué tal? Sí. No se olviden, la titulación terminó, ¿eh? Y eso es importantísimo. ¿Está? ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Tenemos dudas?
¿Se me cortó internet? Porque no, nadie me habla. ¿Quién es el segundo que precipita? Acá. Acá el segundo que precipita es el indicador. Por eso decimos, el fundamento teórico para este método es una precipitación fraccional. ¿Sí? Bien, entonces, para poder hablar de teoría y condiciones que refieren al método de Moore, y en realidad que refieren a cualquier método, lo que yo tengo es que mirar fijo quién es el indicador y quién es el titulante. Porque en definitiva, eso es lo que me va a dar las condiciones. Entonces, medio de reacción. El medio de reacción es el rango de pH ideal para el método. ¿Sí? Ese es el medio de reacción. Entonces, de vuelta, lo que tenemos que mirar es esto. ¿Sí? Pensemos. El nitrato de plata. ¿Sí? Si yo estoy en medio muy básico, ¿sí? Yo tengo catión plata. Y estoy en medio muy básico. ¿Qué le pasa? Precipita como hidróxido y después colapsa como óxido. Bien. ¿Queremos que pase esto? No. Bien. No queremos que pase. Okay. Ya sabemos que esto no queremos que pase. Bien. En medio muy ácido, ¿le pasa algo? ¿Le pasa algo a la plata en medio muy ácido? No, no le pasa nada. Bien. Entonces ya sabemos que medio muy básico, y no podemos tener medio muy básico porque acá hacemos macana. ¿Sí? Medio ácido, al menos por la plata no pasa nada. Ahora miremos a lo siguiente. Vamos a mirar, lo primero que miramos fue el titulante. ¿Sí? Para analizar el medio de reacción, primero miramos el titulante. Bien. Luego vamos a analizar. ¿Yo dije algo?
Luego vamos a analizar el indicador. El indicador es bicromato, es cromato, perdón, cromato. Bien, ya sabemos que en medio muy básico no puede ser. En medio básico, común, normal, medio básico. ¿Le pasa algo? No, está cómodo. En medio básico está cómodo, la pasa bien, no le pasa nada. En medio ácido, medio ácido, ¿qué le pasa? Hidroliza, me ponen. ¿Y qué significa que hidroliza? Se protona. En medio ácido reacciona, ¿sí? En medio ácido reacciona. Primero se va a protonar, me va a dar eso. Y si el medio es muy ácido, lo que me va a ocurrir es que me va a dar eso. Bien. Si bien ambos son acuosos, ¿no? Bien. ¿Queremos que pase esto? No. No queremos que pase. No queremos que pase. No queremos que se modifique el indicador, ¿sí? Entonces, el medio, en función de este análisis, que es el titulante más el indicador, el medio, en estos términos, ¿por dónde tiene que andar? Muy ácido, muy básico, básico, ácido. Tiene que andar por ahí, por un neutro, por un básico, levemente ácido, sí. El medio, ¿sí? El medio, por todo lo anterior, y va a andar por neutro, básico, ¿sí? Más o menos va a andar ahí, ¿sí? ¿Sí? En función de todo el análisis que hice. Hubo gente, claramente esa gente fue Moore, que dijo, a mí me gusta que el medio sea entre 6 y 10. ¿Sí? En TP, ¿qué rango de trabajo tienen para este medio? ¿Les dijo el profe qué rango van a usar para esta titulación?
Sí, no, quizás, tal vez. De 5 a 9. Bien. A pH 5 es cuando esto empieza a ocurrir, entonces queremos que el medio sea un poquito más alto que 5, y por encima de pH 10 empieza a ocurrir, ¿sí? Medio muy ácido no nos conviene, en medio muy básico tampoco podemos trabajar. La explicación es esta, ¿sí? Es entender qué es lo que le pasa a los iones. Entonces, vamos a trabajar con un medio de 5, pH de 5 a 9. ¿Mm? Bien. Entonces, ahora que ya tengo el medio, ¿sí? Que el medio me lo están dando el titulante y el indicador, voy a evaluar el alcance del medio, del método. ¿Y por qué voy a evaluar el alcance del método? Y porque yo tengo cloruros, bromuros, ioduros y sulfocianuros. Usualmente, cuando estamos hablando de aluros, se incluyen estos 4, ¿sí? Por usos y costumbres. Bien. Empecemos de abajo hacia arriba. Al sulfocianuro, pH de 5 a 9. ¿Le gusta vivir en ese pH? ¿No le agrada vivir en ese pH? ¿Qué opinan? El sulfocianuro no va a poder ser analizado por este método porque es incompatible con las condiciones de pH. ¿Mm? El ioduro. ¿Qué le pasa al ioduro en medio básico? Dismuta. El ioduro no. El ioduro dismuta. Bien. El cloruro permanece inalterado en cualquier rango de pH. El bromuro tiene inconvenientes, pero en pHs extremos, muy ácidos, muy básicos. No en las condiciones relativamente tranquilas que propone el método de. Entonces, estos dos aniones sí van a poder ser analizados por el método de. ¿Sí? Del análisis de quién es el titulante y quién es el indicador, también vamos a poder definir
quiénes son las interferencias del método. Y para eso vamos a recordar qué era una interferencia. ¿Sí? ¿Alguno me puede compartir qué es una interferencia? Algo que molesta a la hora de identificar bien, puede ser que impida visualizar el punto final, muy bien, modifica la determinación de alguna manera, lo puede mascarar, excelente. Todo lo que contribuyeron está muy bien. Entonces, para pensar en interferencias, esencialmente, yo tengo que pensar en cosas que molesten en mi titulación, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una titulación de precipitación. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Cosas que, ¿cómo reaccionen con la plata y con el cromato? ¿Qué tienen que hacer? ¿Sí? Las interferencias, piensen que estamos hablando de precipitación. Las interferencias van a ser todos aquellos cationes o aniones que precipiten con alguna de estas dos especies. ¿Sí? Eso va a ser la interferencia. La interferencia van a ser especies que precipiten, tanto sea con la plata o con el cromato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo el plomo, el plomo, el bario, el bismuto, el fosfato de plata. Y encima el fosfato de plata es del mismo color que el cromato de plata. O sea que es más molesto todavía. Fosfato, arseniato y oxalato. ¿Sí? Estos precipitan con cromato, estos precipitan con la plata. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos con Volhard. El análisis que vamos a hacer es exactamente el mismo, ¿eh? El segundo método que vamos a estudiar es el método de Volhard. El método de Volhard fue publicado en 1874 y tiene una diferencia fundamental con el método de Mohr. Es una titulación por retorno.
al ser una titulación por retorno, voy a tener dos clases de reactivos involucrados. Lo que es el reactivo inicial, que se coloca en exceso, y lo que es el titulante, que titula el exceso de reactivo. ¿Sí? Entonces, el reactivo, que es el reactivo precipitante, y que se coloca en exceso, es el nitrato de plata, en solución acuosa. El exceso de nitrato de plata se titula con una solución de sulfocianuro o tiocianato, como le quieran llamar, que también va a estar en solución acuosa. El indicador es el indicador que se suele usar es sulfato férrico amónico, pero independientemente de quién sea la sal que se suele usar, lo que es importante es el hierro, ¿sí? Porque en realidad el indicador es el catión férrico, ¿sí? Y el fundamento teórico refiere a una reacción de complejación. ¿Sí? Fundamento teórico del punto final. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pensemos que, nuevamente, yo tengo una muestra. Vamos a pensar en un analito. Vamos a pensar bromuro de sodio. Quiero que sea bromuro de sodio. El analito, ¿dónde lo voy a poner? ¿En el Erlenmeyer o en la bureta? En el Erlenmeyer. ¿Sí? Entonces yo tengo el Erlenmeyer y acá voy a poner el bromuro de sodio. ¿Qué es lo primero que agrego? Nitrato de plata. Le agrego catión plata en exceso. ¿Qué significa que voy a agregar plata en exceso? ¿Qué va a pasar acá adentro? ¿Qué va a pasar acá adentro?
¿La plata y el sodio van a reaccionar de alguna manera? No. ¿La plata y el bromuro van a reaccionar de alguna manera? Sí. ¿Qué va a pasar? Precipita, precipita el bromuro de plata. Bien. ¿Tengo indicador acá adentro? ¿Tengo algún indicador que me diga, che, ya terminaste de precipitar? No, no tengo ningún indicador. Entonces, ¿la titulación termina por el agregado de plata? No. Acá adentro, en el Erlenmeyer, voy a tener el bromuro de plata precipitado, ¿y qué más voy a tener ahí adentro? Catión plata que puse de más. Exactamente. Y la plata que puse en exceso. ¿Sí? Bien. Y nosotros dijimos que el exceso de plata se titula con sulfocianuro de potasio. ¿Sí? Entonces, yo acá adentro, a este exceso, ¿qué le voy a agregar? Catión potasio, anión sulfocianuro, que es el titulante. ¿Qué va a pasar? Potasio con plata no le va a pasar nada. Potasio con sulfocianuro van a reaccionar. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que se forma sulfocianuro de plata. Bien. ¿Y qué pasa cuando no tengo más plata? ¿Hay hierro adentro del Erlenmeyer? ¿Lo puse el indicador? No, no va a pasar nada. En el instante previo a que yo empiece a titular, tengo que incorporar el indicador, que es hierro. Cuando no tengo más plata,
y agrego sulfocianuro, ¿qué va a pasar? Ahora sí. Se va a formar el complejo. Acá hay una precipitación que me indica el final de la titulación. No. El final de la titulación me lo indica una complejación. Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Hasta acá? Primero se incorpora, cuando yo tengo una titulación por retorno, siempre, primero incorporo el reactivo en exceso y luego titulo previo agregado del indicador, ¿sí? Yo no meto primero el hierro y después agrego el nitrato de plata. Primero agrego el nitrato de plata, después incorporo el indicador, incorporo el medio y finalmente hago la titulación. No entiendo, ¿qué reacción querés verificar? ¿Te estás refiriendo a cómo ves el punto final? Sí, porque hacer o no hacer una titulación bien tiene que ver con agarrar bien la bureta, ¿sí? ¿De qué color es este? Ese precipitado es blanco, medio tirando amarillento, ¿sí? Pero es un color muy claro, ¿sí? Los complejos de sulfocianuro con hierro son color rojo sangre y tienen una elevada sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que con una muy pequeña cantidad de exceso de titulante, el color va a verse muy intenso. Lo que vos ves es un cambio de coloración, ¿sí? Es un cambio de coloración en la solución, ¿sí? Acá se ve un cambio de coloración en la solución. En MOR se ve
la aparición, ¿sí? Los tres métodos son diferentes y los tres métodos difieren en el punto final, en cómo detectamos el punto final. En MOR, nosotros lo que vemos es la aparición de un precipitado de otro color. Acá vemos que la solución se tiñe de color rojo. Y en Fajans, que lo vamos a ver la semana que viene, en Fajans lo que vemos es que la superficie del precipitado se torna color roja. ¿Sí? No es la solución, no es que apareció un segundo precipitado. Es un proceso que ocurre en la superficie del precipitado. ¿Mm? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Alguna otra pregunta? La semana que viene vamos a hacer todo el análisis de condiciones que corresponde al método de Voljar, ¿sí? Todo el análisis de condiciones lo vamos a hacer ahí, y vamos a continuar con Fajans, ¿sí? Yo creo, quizás, que la semana que viene terminamos con la parte teórica de los métodos. ¿Sí? Así que bueno, detengo la grabación aquí.